Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos nuestros radioescuchas de Imperfecto, imperfecto.com.mx, Diagonal Radio. Estás en el programa Escucha tu Salud con el doctor Jaime del Río, tu servidor, y te quiero dar la bienvenida. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un buen amigo, el doctor José Carlos Romo. Es José Carlos Romo Velázquez, su nombre completo. Él es nefrólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y es, entre otros, voy a presentar algunas de sus credenciales, que son bastantes. Es jefe de departamento de nefrología de este mismo hospital desde hace algunos años, y es profesor de pediatría de la Universidad de La Salle y de la Universidad Panamericana. Pues para que vean nada más con la personalidad que estamos hablando. José Carlos, muchas gracias por estar aquí en este programa de Escucha tu Salud. Bienvenido. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, ¿no? esta presentación. Muchas gracias, Jaime. Pues para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes y contigo aquí platicando acerca del riñón y de algunas de sus enfermedades. Gracias, porque ya la verdad es que ya tenía muchas ganas que estuvieras aquí, ya te había comentado en alguna ocasión, y vamos a empezar con este tema, ¿no? Pero antes que nada me gustaría saber, platícales a nuestro auditorio, ¿quién es José Carlos Romo? Bueno, yo soy hijo de un médico, de un pediatra. Mi mamá es química, y en mi familia, pues desde hace muchas generaciones, la medicina es como la carrera que más se ha solicitado, ¿no? Soy orgulloso egresado de esta institución, desde residente de pediatría, de nefrología. He tenido algunas oportunidades de hacer estancias en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Y pues bueno, entre las cosas que más me apasionan son el béisbol. ¿Cierto? Y consta. Soy un gran fan de los Yankees de Nueva York, y el fútbol americano también es otro de mis grandes gustos. Soy fanático de los Raiders ahora en Las Vegas. Hay que ir a ese nuevo estadio. Hay que ir a ese nuevo estadio a conocerlo. Lástima que nos cayó la pandemia encima. Bueno. Y pues bueno, dentro de las cosas que me gusta hacer es juego tenis, ¿no? Me gusta, sigue gustando, y espero pronto regresar al cine, ¿no? Entonces, cosas muy padre, ¿no? Sí, son buenos gustos, ¿no? El nuevo estadio de béisbol de los Yankees, de fútbol americano de Las Vegas. Y aquí en México también, ¿no? Ah, sí, claro, los de los Diablos Rojos. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar para que no nos falte tiempo al final. Y bueno, José Carlos, quiero preguntarte, una de las causas más frecuentes de consulta en los niños, y menos en adultos, pero también es causa frecuente, son problemas renales, ¿no? El riñón es un órgano muy, muy importante. Quiero que tú nos platiques, es un órgano vital, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿en dónde radica la importancia y para qué sirven los riñones? Bueno, los riñones son órganos que están metidos en la economía de todo el organismo, ¿no? Cuando nosotros escuchemos o pensemos hablar de los riñones, quizá podíamos englobar las funciones de los riñones en 5 grandes funciones. La función número 1 y la más importante es que son responsables en limpiar toda nuestra sangre. De cada latido que nuestro corazón da durante nuestra vida, un porcentaje importante, alrededor del 20% de esa sangre, pasa en cada latido por los riñones para estarse constantemente limpiando. La segunda función de los riñones va muy de la mano, y es que son responsables en producir orina, ¿no? El ir al baño, hacer pipí es un acto en el cual el organismo está eliminando sustancias que para el cuerpo no son útiles. La tercera función de los riñones es que regulan la presión arterial. Sobre todo en niños es súper importante, porque las enfermedades asociadas a hipertensión arterial tienen que ver con los riñones. La cuarta función de los riñones es que nos ayudan a producir hormonas, sobre todo 2 hormonas que ayudan, una de ellas a que la médula produzca sangre y se llama eritropoyetina, y otra que el nivel de calcio y el metabolismo en el hueso se lleve a cabo bien, que es la forma activa de la vitamina D. Y la quinta función es que son responsables en mantener equilibrios. Esos equilibrios nosotros les decimos desde el punto de vista médico homeostasis,
que es el equilibrio entre el medio ácido y el medio alcalino y entre el agua y los electrolitos. Esas son las 5 funciones en las cuales podemos englobar la función de los riñones. Pues es importantísimo, sin los riñones no podemos vivir. Correcto, sin los riñones no podemos vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan la economía desde el punto de vista corporal de agua, de sales, de hormonal. Entonces tienen muchas funciones en el organismo. Y evidentemente, pues hay muchas cosas que pueden afectar a su funcionamiento. Es impresionante, ¿no? ¿En cuánto tiempo se tarda todo el volumen sanguíneo en circular por los riñones? ¿Cuántos minutos? Bueno, para que se den una idea de qué tan rápido tiene que trabajar. Bueno, como les decía, cada latido, dependiendo del tamaño, dependiendo del peso, dependiendo de la talla, pero el 20%, si el corazón en cada latido expulsa 100 mililitros, entre 20 y 25 mililitros de eso, que va derechito a que el riñón esté constantemente limpiando, ¿no? Evidentemente en una persona más grande que tiene más volumen sanguíneo, pues eso va a ser diferente, pero en los niños, pues bueno, en cuestión de una hora ya estará vuelto a circular todo el volumen sanguíneo. Ok, sí, pues pasa muchas veces entonces al día, claro, ese volumen circulante de sangre, ¿no? Ok, entonces bueno, es por ello que es importante tener una buena salud, o sea, de los riñones, una salud renal, hay que cuidar muy bien este órgano. Hay gente que vive con un solo riñón, de hecho, ¿no? Claro, hay gente que nace con un solo riñón, ¿no? Y que solamente en algún estudio de imagen por alguna otra alteración puede ser un hallazgo que encuentren, es una persona que se denominan monorrenos, pero que puede tener una vida perfectamente normal. Y el otro escenario es, por ejemplo, los pacientes que donan un riñón o que reciben un riñón porque tuvieron una enfermedad renal crónica, pueden vivir una vida plena con un solo riñón, ¿no? Y ese es también la importancia de no tener miedo a la donación de órganos, porque una persona puede tener un solo riñón y vivir perfectamente bien una vida plena. Qué bueno que mencionas eso para la cultura también de donación de órganos. Claro. Pero de hecho, el sábado fue el Día Nacional de la Donación de Órganos, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando también el espacio para que la gente haga conciencia de la importancia de la donación de órganos, sobre todo la donación de riñón, ¿no? A pesar de que hay pocos trasplantes de riñón, aquí en el Hospital Infantil Federico Gómez hacemos trasplante de riñón y tú participas activamente, por supuesto. Nosotros tenemos una buena cantidad de trasplantes renales al año, en promedio entre 30 y 40 trasplantes por año, ¿no? Entonces, podrían ser más si tuviéramos más donaciones, pero es algo que poco a poco como sociedad tenemos que hacer conciencia y ir cambiando y perdiendo el miedo. La verdad es que es algo que beneficia, una tragedia se puede volver en un milagro, ¿no? Entonces, perder la vida de un ser querido pues puede ayudar a la vida de otros seres queridos de otras familias a recuperar la salud, y eso es algo que es súper importante. ¿Y una persona que recibe un riñón donado puede vivir el resto de su vida? Puede vivir el resto de su vida con medicamentos, que evidentemente para que el cuerpo no rechace ese órgano, ese tejido, pero puede vivir perfectamente bien, ¿no? Y la vida les cambia, los niños vuelven a la escuela, vuelven a jugar fútbol, vuelven a... La vida normal. Sí, claro, pueden formar una familia, hombres, mujeres, pueden ir a la universidad. Hemos tenido nosotros aquí en el hospital, eso es una anécdota muy bonita, pacientes que han estado con una enfermedad renal crónica en niños, en un tiempo en diálisis o en hemodiálisis, se trasplantan y luego estudian medicina y vienen aquí a hacer el internado con nosotros, el servicio social. La verdad es que es algo muy gratificante ver cómo una persona que en algún punto de su vida estuvo gravemente enfermo, con la buena voluntad de gente que decidió, y de altruismo, ¿no?, donar los riñones de un ser querido que perdió la vida, regresan a rehabilitarse de una manera increíble. Qué bonito sentimiento, ¿no? Ver a alguien que estuvo de un lado un tiempo en una cama enfermo y ahora del otro lado, ahora aplicando esos conocimientos para ayudar a los demás. Así es parte de la magia de esta carrera de la medicina. Bueno, súper interesante, pero vamos a hablar un poquito más ahora de otros temas. Mira, José Carlos, el riñón pues es un órgano que no está expuesto, no se ve. ¿Cómo puede alguien saber de manera muy práctica cómo está funcionando su riñón, si todo está marchando bien? ¿Qué nos recomiendas tú? Eso es una pregunta interesantísima. A ver, efectivamente, los riñones no es como si en la piel aparecen unas ronchitas y pudieran significar una alergia o puedan significar una infección.
Efectivamente, los riñones son órganos que están dentro del, están en un lugar que se llama retroperitoneo, ¿no? No están dentro del abdomen, están en la parte posterior. Los riñones tienen forma como si fueran un frijolito, si fuera un puño cerrado, ¿no? Entonces, el tamaño aproximado en un niño o un adulto es el tamaño de su puño, con proporciones guardadas, ¿no? Del tamaño del riñón, ¿no? Y los riñones tienen una posición en la cual les permite, son como una jarrita, ¿no? Tienen una posición de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y así como jarrita de colocada, exacto, de candadito. Okay. Entonces eso ayuda a que se vacíen de manera natural, que ayude la gravedad a que la orina baje de los riñones hacia la vejiga, ¿no? Los síntomas de la enfermedad renal son muchas veces incipientes, a menos de que sea una enfermedad muy aguda que esté afectando al riñón de manera muy severa, no hay manera de que una persona se pueda enterar de que el riñón esté fallando a veces hasta cuando ya tiene un daño crónico. Okay. Los síntomas, por ejemplo, en un paciente que tiene una enfermedad renal pueden ser cansancio, pueden ser debilidad, puede ser mucho sueño, puede ser que se empiecen a poner pálidos porque no estén produciendo adecuado eritropoyetina, puede ser que tengan calambres en los brazos, en las piernas, o que sientan que las manos estén un poco dormidas. ¿Por qué? Porque todos esos síntomas los vamos viendo con alteraciones que los riñones se encargan en manejar, que son alteraciones hidroelectrolíticas o ácido-base, ¿no? Okay. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, siempre hay que observar la orina. ¿Por qué? Porque la orina debe tener un color amarillo como paja y no debe de tener espuma. Si en la orina empezamos a encontrar que el color empieza a ser diferente, a lo mejor un color turbio, como color jugo de manzana, color rojo, color rosado, esos son datos de que a lo mejor puede haber algo en los riñones o en la vía urinaria. Si encontramos la presencia de espuma en la orina, ¿no? Una espuma que parece como si fuera cerveza, ¿no? O sea, burbujita sobre burbujita, eso nos puede hablar de que a lo mejor hay proteínas en la orina. Y la presencia de proteínas siempre es algo peligroso. Y siempre niños y adultos que pierdan proteínas por la orina, se tiene que investigar la causa por la cual lo estén perdiendo, ¿no? Si la orina huele raro, ¿no? Por ejemplo, en un niño chiquito, en un bebé, si la orina empieza a tener un olor fétido, muy penetrante, hay que descartar, aunque no, pues un bebé a lo mejor no dice me arde, me duele, ¿no? Pero puede tener una infección del tracto urinario con el olor que se pueda percibir de la orina, ¿no? Entonces, hay datos indirectos que nos pueden hacer pensar que una persona puede estar enferma de los riñones, ¿no? Ahora, ¿qué factores de riesgo o qué enfermedades pueden llevar a que una persona tenga algún factor que pueda generar un daño en el riñón, ¿no? Okay, sí. Por ejemplo, en pediatría lo que más nos preocupa, porque es lo más común, son las infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario son siempre una enfermedad que se tiene que abordar de manera completa. ¿Por qué? Porque las infecciones del tracto urinario pueden ser, a lo mejor que se contaminó el niño o la niña cuando fue al baño. Bueno, muy bien. Pero si son infecciones que están empezando a tener recurrencia, que empiezan a ser repetidas, ahí a lo mejor lo que nos está dando a entender el organismo es que puede haber una malformación que pueda estar predisponiendo a que ese niño o esa niña pueda estar teniendo infecciones de manera más repetida que lo normal. O sea, ¿es normal que los niños tengan infecciones de vías No urinarias? es normal que los niños tengan infecciones Eso del es tracto importante urinario. también. Claro, porque luego a veces la gente dice, bueno, tengo una infección por ahí. No, Sí, me ha tocado ver uno que dicen, pues es que de vez en cuando le dan infecciones, ¿no? No. Le arde al orinar, que podría ser un dato indirecto de una infección. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien interesante. Mire. Aquí las infecciones del tracto urinario, insisto, pueden ser porque haya una contaminación, pero también pueden ser porque hay una malformación. Okay. Las malformaciones del tracto urinario, de los riñones, son la causa número uno en pediatría para llevar a una enfermedad renal crónica. En los estudios que se han hecho, tanto en estudios, hay un registro norteamericano de enfermedades renales y un estudio europeo, esos estudios lo que nos han demostrado es que como antecedentes importantes, alrededor entre el 40 y el 50% de los niños que necesitaron diálisis o un trasplante tuvieron una malformación de la vía urinaria.
Okay. Y la malformación de la vía urinaria se expresó como infecciones del tracto urinario de repetición. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas de esas malformaciones se pueden corregir. Y si se corrige la malformación, se previene la infección. Y si se corrige la malformación y se previene la infección o la pielonefritis recurrente, eso puede hacer que los niños no desarrollen una enfermedad renal crónica. Qué importante entonces es la detección de este tipo de problemas de manera temprana, como dicen. Claro, y otra cosa, por ejemplo, es que el niño que aquí es bien importante, porque ahora con esta pandemia creo que es algo que podemos tener un foco bien importante en esto. Ay, es que mi hijo duerme mucho, es que lo veo muy cansado, ay, es que es un flojo, no se quiere levantar, ¿no? Entonces, a ver, cuidado, porque hay veces que la enfermedad renal se puede manifestar como anemia, y la anemia se puede manifestar como cansancio, mucho sueño, debilidad, y uno puede estar malinterpretando al niño con que, ay, es que es un flojo. No durmió bien. No durmió bien, ¿no? Entonces hay que estar vigilando y hay que observar a los niños. Si los empezamos a ver pálidos, si los empezamos a ver cansados, inclusive si empezamos a notar que se empiezan a hinchar, ¿no? Porque a veces también esa mala función de los riñones puede generar que se retenga más agua de la que se debe, entonces los niños se empiezan a poner hinchaditos. ¿De dónde se hinchan? En ¿Hay los niños- algún tipo de hinchazón que esté relacionado, ¿no? Si se inflan de la cara, de los pies, de las manos. Los niños generalmente que tienen enfermedades renales, por la mañana se levantan hinchaditos de los ojos y muchas veces, tú lo debes saber bien, se pueden confundir con, es que le picó un insecto, tiene alguna alergia, ¿no? Alergia. Y va pasando el día y este edema o este hinchazón, pues se desaparece de la cara, pero se va posicionando en otros sitios, por ejemplo, en los genitales, en la pancita, en las extremidades. Ok. Y ya los papás piensan que se le quitó lo hinchado de la cara, pero a lo mejor nada más cambió de sitio. Entonces, aquí lo importante sería, si un niño van varios días que se levante hinchadito de la cara, de la cara, de la cara, y en la tarde mejora, o sea, ese edema que nosotros le llamamos migratorio, o sea, porque empieza en la cara y va migrando hacia los zonas de declive, ese es un dato bien importante. Entonces, no es que a lo mejor el niño, me ha pasado, no, es que nosotros pensábamos que estaba gordito, ¿no? Que estaba empezando a comer mejor en casa, pero si el niño va cambiando de forma los ojitos, los cachetitos, y luego la pancita, las piernitas, y ustedes le tocan la pierna, y donde está el hueso, que es la tibia, se queda el dedo marcado, eso es un dato de edema, ¿no? Entonces es bien importante tener también en cuenta esos datos. Otro dato importante de enfermedad renal, por ejemplo, es que los niños empiezan a quejar de dolor de cabeza. ¿Por qué el dolor de cabeza recurrente puede ser esto? Porque puede ser que la presión arterial del niño esté subiendo. Y como los riñones también manejan la presión arterial, sobre todo, insisto, en pediatría, un dato de presión arterial alta, es muy común que los niños se quejen de dolor de cabeza. Es que está enfrente de la tablet todo el día. Exacto. Es que está con la computadora. Bueno, sí, eso es una causa, ¿no? Pero si esto se nos está empezando a hacer recurrente, a lo mejor no es la tablet, a lo mejor no es la computadora, hay que revisar la presión arterial. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños en la consulta de pediatría de revisión normal se les tome la presión arterial para detectar alteraciones en la presión arterial. Entonces, si hay una serie de signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar de enfermedad renal, claro, los médicos de primer contacto, los pediatras de los niños o los médicos familiares, cuando sea el caso, son los que tienen que sospechar en esto, pero también como papás tenemos que brindarle al médico de primer contacto los datos, ¿no? O sea, si yo voy al pediatra y nunca le digo que veo a mi hijo hinchado, pues el pediatra a lo mejor no lo ve porque piensa que el niño es así. O nunca le digo a mi pediatra, es que mi hijo se queja de dolor de cabeza, ¿no? Entonces a lo mejor el pediatra no pone mucha atención en tomar la presión arterial y en ver fondo de ojo, que es otro dato de que puede haber afectación a nivel de la presión arterial. Entonces, la enfermedad renal no es rara, ¿no? O sea, vamos, tampoco es que pensemos que es común, pero lo importante de la enfermedad renal es que la pensemos. Y muchas de ellas, esas detecciones empiezan en casa. Exacto. Cuando los papás empiezan a vigilar a los niños y ahorita que están pues, más contacto con ellos, empiezan a ver, híjole, lo veo pálido, lo veo cansado, no me rinde igual, quiere dormir más horas, lo veo hinchadito, le duele la cabeza, está haciendo pipí con espuma, ¿no? O sea, como que ya son cosas que tenemos que ir como papás viendo que no son normales, porque muchas veces uno tiende a normalizar algunos signos y síntomas en los pacientes. Y eso precisamente es lo que quiero hacer mucho hincapié, ¿no? En estas cosas que comentan estos señores. ¿Qué puedes hacer tú como papá? Tú también eres papá.
estar pendiente de ciertos datos que no son normales y que uno puede pensar que los da por normales con la recurrencia, ¿no? Claro. El color de la orina, las características que dijiste, el dolor de cabeza, pero también puede estar afectado el riñón, el peso y la talla, ¿cierto? Claro. Pero puede estar, o sea, niños chiquitos que no crecen, que no suben bien de peso, también el riñón tiene que ver de manera indirecta con el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento en los niños, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. que es súper útil. De alguna manera nosotros como clínicos, como nefrólogos, siempre vemos el peso y la talla de los niños. Siempre los pediatras somos muy escrupulosos en eso. ¿Por qué? Porque efectivamente la enfermedad renal puede generar que los niños dejen de crecer como debieran. Entonces, si nosotros vemos un niño que de manera aguda, ¿no? Empieza a hacer pipí de color café, a hincharse, con dolor de cabeza, etcétera, y lo llevan al médico, tiene buen peso y buena talla, una manera de discernir entre si es una enfermedad aguda y crónica es viéndolo. Si el niño tiene un buen peso y una buena talla, pues no es algo crónico, ¿no? Si el niño tiene peso y talla baja, no crece, o lo mides y lo percentilamos y está debajo de las percentilas, entonces uno puede empezar a pensar que este tipo de alteraciones son crónicas. ¿Por qué? Porque los riñones se encargan junto con el sistema endocrino en regular el crecimiento de los niños. Si un niño tiene alteraciones en el equilibrio ácido-base, o si tiene alteraciones en el metabolismo mineral óseo de los huesos, va a tener alteraciones en el crecimiento, ¿no? Entonces, en su conjunto llevan a que un niño crezca de manera normal. O sea, que el peso y la talla siempre va a hablar de salud. Qué bueno que tocamos este tema. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando, vamos a ir a un corte, una pausa, vamos a tomar un respiro y regresamos para seguir hablando con el doctor José Carlos Romo, nefrólogo pediatra, de todos estos trastornos que nos interesan y qué tipo de herramientas puedes tener tú al alcance de tu mano para que en cualquier momento que veas algo alterado acudas con un especialista como él. Continuamos. Listo. Vamos con la segunda parte. Hola amigos de Imperfecto, estamos en el programa Escucha tu Salud con el doctor José Carlos Romo en esta entrevista donde estamos hablando sobre toda la importancia de la salud renal. Es muy importante cuidar nuestros riñones y con lo que quiero empezar es con un pequeño recordatorio. José Carlos, las 5 funciones que tú bien mencionaste del riñón, que son muy importantes, ¿cuáles son? La primera, limpieza o depuración de la sangre. La segunda, producción de orina. La tercera, regulación de la presión arterial. Ajá. La cuarta, producción de algunas hormonas. Y la quinta, regulación de equilibrios. Equilibrios ácido-base, equilibrios hidroelectrolíticos o de el agua y las sales del organismo. Importantísimo entonces, para que ustedes lo tengan siempre presente, no solo se encarga de hacer orina el riñón. Así es. Ok, estamos hablando de los factores de riesgo para enfermedad renal. Claro. Cuéntanos de otros, porque nos dijiste algunos. Platicamos de infección del tracto urinario, ¿no? Sí. Y ahora, pues bueno, otros factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermos renales, es bien importante, ¿no? Familiares me refiero no nada más a papá y a mamá, sino a abuelos, tíos, primos, ¿no? Alguien en la familia que haya tenido alguna enfermedad renal es un factor de riesgo. Por ejemplo, ahora con el avance de la tecnología y el tratamiento de los pacientes prematuros, por ejemplo, los bebés prematuros, que son todos aquellos menores de 36 semanas de gestación, tienen factores de riesgo también para desarrollar enfermedad renal, ¿no? Otros factores para desarrollar enfermedad renal es que el mismo paciente en algún punto haya tenido alguna enfermedad sistémica, o sea, alguna enfermedad que pudiera haber atacado el organismo, por ejemplo, enfermedades inmunológicas que pueden ser, como tú bien sabes, el lupus, la púrpura de Henoch, ¿no? Entonces esas también enfermedades pueden afectar al organismo. Y fíjense, bien curioso, pero con el paso del tiempo, pues la sociedad ha virado de cuando los niños jugaban en la calle, hacían ejercicio toda la tarde, a los niños más sedentarios y que han incrementado su índice de masa corporal y los niveles de obesidad han incrementado de manera importante en los niños. La obesidad, la diabetes en la infancia, la hipertensión en la infancia, que antes casi no la veíamos y ahora cada vez la detectamos más, ¿no? Son factores de riesgo que también pueden afectar el funcionamiento de los riñones
si estos no se detectan, no se tratan a tiempo. Pues muy interesante todas estas enfermedades porque son comunes además, ¿no? Diabetes, hipertensión, el tema de la obesidad, Brutal. síndrome metabólico, que Síndrome está asociado a la metabólico, obesidad, claro. ¿no? O sea, imagínense un paciente que todos los días está comiendo grandes cantidades de grasa, finalmente el riñón también va a sufrir, ¿no? Sí, o grandes cantidades de sal. O de sal ¿No? También si es bien sabido que un riñón sano puede manejar una buena cantidad de sal, pero bueno, si al día, todos los días es la misma cantidad de sal la que consumimos, el riñón no puede manejarlo. Llega un punto en el cual empezamos a retener líquidos, empieza a haber hipertensión, y eso es un ciclo que va a generar un daño tarde o temprano en los riñones. Okay. Entonces también estos factores son importantes. Ahora, hablando específicamente de infección de vías urinarias, ¿qué podemos hacer como papá, como familiares, abuelitos, lo que sea, para prevenir, para ayudar? Porque esto es algo que te quiero preguntar, ¿es igual, se enferma igual o tiene la misma porcentaje de probabilidad que un niño se enferme que una niña? Bueno, a ver, las infecciones del tracto urinario van a depender, como les decía hace rato, en mucho de medidas higiénicas. Uh-huh. La higiene de ir al baño debe ser considerada así higiene, ¿no? Y no me refiero a que se limpie bien un niño, sino es un proceso en el cual el niño tiene que aprender a ir al baño. Y el aprender a ir al baño, como padres, como familiares, como personal o como gente que estemos en el entorno de un niño, tenemos que enseñarles a ir al baño, ¿no? O sea, si bien dejar el pañal es un proceso de lo más natural y debe ser tomado así, sin regaños, sin reprimendas, con estimulación positiva y todo esto, es bien importante que a los niños los enseñemos a ir al baño bien. ¿Por qué? Porque van a ir a la escuela y porque van a estar lejos de casa y porque es importante que vayan al baño de una manera adecuada. ¿Cuáles son algunas medidas para ir al baño bien? En primer lugar, cuando los niños vayan al baño solos, tienen que enseñarse a ir al baño cada 3 o cada 4 horas máximo, no cuando ya se estén haciendo pipí, ¿no? Okay. Cuando ya un niño se está haciendo pipí es que la capacidad de la vejiga llegó al máximo y eso puede favorecer a que haya infección. Segundo, también tienen que ir al baño a hacer popó diario. ¿Por qué? Porque el estreñimiento también se asocia a infecciones del tracto urinario. Interesante. La más importante, aquí viene el tip. Muchas veces los niños van al baño de estar jugando en el piso, de estar jugando fútbol, de estar jugando con los muñecos, las muñecas, estar con las manos contaminadas, llegan al baño, se sientan a hacer pipí y al momento de sentarse a hacer pipí toman el papel con el que se van a limpiar con las manos sucias y ahí embarran todo lo que traían. Entonces enseñarle a los niños y a las niñas lavarse las manos antes y después de ir al baño, no solamente después. Antes, qué importante. Cuarto, es importantísimo que los niños se paren a hacer pipí frente a la taza del baño y se tomen el tiempo para vaciar la vejiga, no de ya me voy, ¿no? Sino tienen que aprender a contar al menos hasta 3. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Tomar un papel, limpiarse el exceso de la orina que quede en el prepucio o en el glande. Y las niñas se tienen que sentar como va la posición del baño, con las piernitas separadas y tienen que también contar hasta 3 o hasta 5. ¿Por qué es importante que hagan con las piernitas separadas? Porque si hacen con las piernitas juntas, la orina puede tener reflujo hacia adentro de la vagina y eso irritar y eso favorecer la reproducción de gérmenes y generar una infección. Okay. Y la limpieza debe ser de contacto, no arrastrar el papel ni de adelante hacia atrás ni de atrás hacia adelante, simplemente de contacto absorbiendo el exceso de orina que haya quedado. Y también importante usar ropa de algodón. ¿Por qué? Porque la ropa de algodón absorbe la humedad, si se quedó ahí alguna gotita la absorbe, si es ropa sintética no lo va a hacer. Entonces, con esas medidas podemos disminuir el porcentaje que una infección se presente si es por un tema de higiene. Si a pesar de eso el niño está teniendo infecciones, hay que hacer lo que recomendamos hace ratito, ¿no? Acudir con un pediatra, hacerle examen de orina, cultivo y al menos un ultrasonido renal. Okay. Si en el ultrasonido renal se detecta que hay alguna alteración, ya se hace un protocolo de abordaje mucho más integral. Ahora, ¿quiénes son más propensos a tener infecciones? Pues generalmente las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una contiguidad entre la región anal y la región genital que hace que si usan pañal fácilmente se puedan contaminar
o por un mal aseo, ¿no? También puedan contaminarse la entrada de la vía urinaria, que es la uretra, ¿no? En cambio los varones, pues bueno, también por la distancia que hay entre la punta de la uretra y la región anal, pues es más difícil. No por eso quiere decir que no se estudien ni las mujeres ni los hombres, sino que al contrario, o sea, nada más lo que sabemos es que independientemente que si son hombres o son mujeres y tienen infecciones repetitivas, hay que hacer un abordaje completo de este paciente. Bueno, sí, eso es muy importante y hay que recalcarlo, ¿no? A todos hay que estudiarlos. Esto ha cambiado mucho, tú no me dejas mentir. Anteriormente, hace muchos años, a lo mejor cuando éramos estudiantes, no se le ponía tanto cuidado. Cuando los pacientes tenían infecciones de vías urinarias, esperaban a que tuvieran 3, 4 o recurrencia para ir a estudiarlos. Y ahora no se hace así. Ya no se dice así por una razón, porque las que notamos o las que podemos medir son infecciones sintomáticas. Exacto. Y se presupone que también alrededor de infecciones que tienen síntomas puede haber infecciones asintomáticas. Y esas infecciones asintomáticas también pueden generar daño en los riñones. Oye, José Carlos, tengo una pregunta. ¿Qué tan válido es que una infección de vías urinarias sea de origen viral y que no requiera antibióticos? O todo lo contrario, ¿qué tan frecuente es que una infección de vías urinarias sea bacteriana, sintomática y requiera antibióticos? ¿Tú qué? O sea, oriéntanos, ¿no? Porque no es para que utilicen los medicamentos, sino... Aquí es algo bien importante. Las infecciones del tracto urinario virales son poco frecuentes. Bien. Y las infecciones del tracto urinario virales tienen como características muy particulares. Generalmente pueden generar algo que se llama cistitis hemorrágica. O sea, los niños, por ejemplo, el virus que más comúnmente puede generar una infección del tracto urinario, sobre todo en la vejiga, es un virus que se llama adenovirus. Y ese virus genera una cistitis hemorrágica muy, muy importante. Los niños hacen pipí como si fuera agua de Jamaica todo el tiempo. Pero cuando los cultivas o haces cultivos de esa orina, no crecen bacterias, ¿no? Entonces, eso es un dato bien importante, ¿no? Y además generalmente la cistitis hemorrágica es muy sintomática, tienen mucho ardor, tienen mucho dolor, etc. La mayoría de las infecciones del tracto urinario son por bacterias. Okay. Dentro de las bacterias, las más comunes son las enterobacterias, o sea, las bacterias que vienen del intestino, por eso se coloniza, por eso se puede fácilmente contaminar la vía urinaria. Y esas generalmente, cuando tienen síntomas o datos de pielonefritis, esto es una infección que afecta a los riñones, esas se deben de tratar con antibióticos. Hay un espectro de infecciones del tracto urinario que se llaman infecciones del tracto urinario o asintomáticas, o que son nada más que encuentra uno la bacteria, ¿no? Esas hay que vigilarlas. No todas las infecciones del tracto urinario se tratan con antimicrobianos. Hay que ver el número de colonias, hay que ver el germen, hay que ver qué sensibilidad tiene el germen y qué síntomas tiene evidentemente el paciente. ¿Por qué? Porque las bacteriurias asintomáticas, que así es como se denominan, generalmente se vigilan y no se tratan. Eso puede ser hasta una colonización no patógena o no enferma, que no genere daño de la vía urinaria. Pero para eso, bueno, sí se necesita hacer un abordaje bien completo, ¿no? Sí, una valoración médica, claro, estos estudios que mencionaste, ¿no? Pero bueno, qué bueno que nos dices, ¿no? De estas diferencias, porque, por ejemplo, en el oído también tenemos este tipo de infección, ¿no? Otitis virales, otitis bacterianas. Y claro, el médico es el que tiene la palabra, ¿no? El conocimiento y decide qué es lo que tiene que hacer en base a lo que está realizando. Claro, y puede haber otras, por ejemplo, por parásitos que son muy, muy raras, ¿no? Inclusive por micobacterias, que esas generalmente pueden afectar más al riñón como tal, ¿no? La tuberculosis, hay tuberculosis renal, entonces esos son otro tipo de infecciones que pueden ver en el tracto urinario, ¿no? Pero nuevamente, las más comunes bacterias, después virales, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, antes de que hablemos de otros temas, quiero preguntarte sobre cierto tipo de cosas que me consta que son hábitos y recomendaciones. Por ejemplo, utilizar agua de Jamaica, agua de limón, estas cosas que acidifican la orina. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Bueno, ¿para qué sirve? La idea de que la orina esté ácida es para que no haya una reproducción o una colonización bacteriana de la vía urinaria, ¿no? O sea, el pH urinario ácido tiende a matar bacterias o a evitar que éstas se reproduzcan, ¿no? Funcionan, bueno, sí hay alguna serie de estudios que no por tomar agua de Jamaica, sino acidificantes de la orina, por ejemplo el arándano, ¿no?
Por ejemplo, vitamina C puede ayudar a que no haya una proliferación de las bacterias. Pero estos tratamientos son coadyuvantes, vamos, Sí. no es un tratamiento que a todos los niños les voy a dar esto. Bueno, si no tiene infecciones del tracto urinario no lo necesitan, ¿no? A lo mejor si tenemos un niño que tiene infecciones del tracto urinario recurrentes, pues a lo mejor nos puede ayudar, además de las medidas higiénicas, y a lo mejor si necesita o no un tratamiento profiláctico, ayudar a que no haya una proliferación de bacterias, pero no es como en el 100% de los casos que los utilicemos, ¿no? O sea, sí puede ser. Ah, perfecto, perfecto. O sea, bueno, también ya el caso que tú lo consideres, o el médico que está a cargo del caso, lo recomendaría, ¿no? Claro. Teniendo estas consideraciones. Fíjese que no lo comenté, pero dentro también de las infecciones del tracto urinario, pero la enfermedad renal, es la pérdida de control de esfínteres, ¿no? O sea, muchas veces los niños pueden tener síntomas de enfermedad renal o de enfermedad de la vía urinaria cuando ya controlaban esfínteres y de pronto empiezan a tener accidentes, ¿no? O aquellos niños que también, por ejemplo, llega a la edad máxima, que son 5 años en mujeres, 6 años en hombres, que todavía no controlan esfínteres nocturnos, ¿no? Este dato bien importante también nos habla o de una enfermedad de la vía urinaria o infecciones o inclusive enfermedades renales. Es muy interesante y también de eso, digo, hay muchos temas con los que me gustaría hablar. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero si tú quieres, si tú estás en la discusión, otro día nos vemos, platicamos de otras cosas, ¿no? Como este tema, Enuresis, ¿no? control de esfínteres, Esfínteres, y cierto, tenemos tiempo y me gustaría que habláramos de otra enfermedad, de otra cosa que también es motivo de consulta muy frecuente, y me estoy refiriendo a la acidosis tubular. ¿Qué es la acidosis tubular? Porque incluso hace algún tiempo, estoy hablando, recientemente se volvió como trending topic, o sea, muy de moda, ¿no? Ahora todos los niños tenían y antes no se sabía nada, o sea, ¿cuál es el verdadero pulso de esta enfermedad? Esto es bien importante y es algo que debe ser analizado adecuadamente. Efectivamente, yo creo que durante un buen tiempo hubo más diagnóstico del que realmente es de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la acidosis tubular renal se empezó a detectar desde hace, no es nueva, ¿no? Tiene más de 60, 70 años que se describió, en aquellos niños que no ganan peso y tal, ¿no? Eso es como dentro de las cosas, y aquí quiero hacer un punto bien importante, diagnósticos diferenciales, ¿no? No es que todos los niños que no ganan peso y talla sean niños que tienen acidosis tubular. Puede haber otras causas que puedan generar la pérdida o la poca ganancia de peso y talla, ¿no? Hablando específicamente de la acidosis tubular, la acidosis tubular renal es un defecto a nivel de un segmento de las células que viven o que forman la función de los riñones, que se llaman túbulos, por eso su nombre de túbulo. Las células que forman el tejido renal, ¿no? Se llaman nefronas, y las nefronas tienen forma como de un gusanito, y tienen una cabecita, tienen un cuerpecito y tienen una colita, ¿no? Entonces, dentro de ese cuerpecito hay dos sitios que se llaman uno túbulo proximal y el otro túbulo distal, que tienen funciones reguladoras entre el medio ácido y el medio alcalino. La acidosis tubular renal tiene su origen en alguno de estos dos segmentos, ¿no? O en el túbulo proximal o en el túbulo distal. De hecho, así se llaman, acidosis tubular renal proximal o acidosis tubular renal distal. La acidosis tubular renal es, como les decía hace un momento, es una alteración o se sospecha en aquellos niños que clínicamente tienen crecimiento, tienen peso y talla baja. Son aquellos chiquitines que pueden tener tono muscular bajo. Puede estar asociado a cuadros repetidos de deshidratación, ¿no? Aquellos niños que además de ser niños que no ganan peso, no ganan talla, con vómitos y diarrea se pueden deshidratar. Se asocia también nosotros en medicina le llamamos hiporexia, que es falta de la ganancia, o sea, falta de apetito, ¿no? Uh-huh. Y que en conjunto con esos signos y síntomas se hacen una serie de estudios para determinar si hay alguna alteración en el metabolismo ácido-base en el organismo, ¿no? Entonces, clínicamente tiene un espectro de la acidosis tubular renal y tenemos que cumplir con una serie de criterios desde el punto de vista bioquímico para hacer diagnóstico de acidosis tubular. Tenemos que ver cómo está el medio ácido y el medio alcalino a través de una gasometría en donde se mira el pH y el nivel de bicarbonato. Tenemos que ver cómo están los electrolitos, donde generalmente lo que observamos es alteraciones del cloro, ¿no?
tenemos que ver cómo está la acidificación de la orina, tenemos que ver el pH urinario y tenemos que hacer unos cálculos que se llaman brecha aniónicas, pero eso, bueno, por parte del especialista, brecha aniónicas séricas y urinarias. Y con ese conjunto de estudios, uno puede determinar si un niño padece o no acidosis tubular. Sí, es un tema, el diagnóstico es un tanto complicado, ¿no? Hay, como dijiste, varios tipos de acidosis, pero aquí lo que me gustaría insistir, acuérdense que la función del riñón es regular, entre otras cosas, la absorción de ciertos elementos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, muchas cosas que finalmente pasan por el riñón, son filtrados y se tienen que volver a absorber para que los vuelva a poner en circulación en la sangre. Entonces, cuando esa falla, ¿no? Si estoy correcto, cuando hay una falla entre lo que uno absorbe, bueno, filtra, y en lugar de volverlo a absorber, lo orina, estamos perdiendo se pierde el varios equilibrio. electrolitos. Así es. Y se pierde el equilibrio, y es ahí donde empieza a dar estas manifestaciones. Fíjate que donde ha habido aquí como un poco de mala información es cuál es el origen de esta enfermedad, ¿no? Sí. Se ha dicho que si no es un origen genético no la padecen, y eso no es cierto. Okay. Hay múltiples causas, inclusive por ejemplo los pacientes que tienen malformaciones del tracto urinario, que tienen algo que se llama hidronefrosis, en la cual la orina no sale del riñón libremente, se empieza a hinchar el riñón. Esos niños que tienen uropatías pueden tener acidosis tubular anales secundarias, por ejemplo el uso de algunos medicamentos puede generar acidosis tubulares. Hay un gran grupo de niños que tienen idiopáticas en las cuales no hay necesariamente, no se sabe el origen específico de la acidosis tubular. Entonces tampoco la idea de que solamente las genéticas son las únicas que hay es un error, y es pensar más bien o intentar descifrar cuál es el tipo de acidosis tubular que tiene cada niño si es que la padece, ¿no? Claro. Bueno, es un tema que nos falta mucho hablar, y yo creo que podríamos hablar todo un programa Todo un de capítulo. acidosis, entonces podría ser una opción, ¿no? Si nos permites que platiquemos de acidosis. Ahora solo quería mencionarla por la importancia, porque realmente tenemos niños que nos consultan y que tienen el peso y la talla baja, y es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Sí. Hay que investigarlo. Porque siempre a los papás y a todos los que somos pediatras nos preocupa, ¿no?, que nuestros niños no vayan creciendo como deben de ir creciendo, ¿no? O sea, para eso existen las tablas de crecimiento. Hay que calcular lo que se llama talla blanco familiar y ir viendo cómo va creciendo el niño, y todo lo que vaya, que no va siendo como debe ser, es algo que a los pediatras pues nos alerta de los papás también, porque entonces empiezan a haber déficit en sus hijos, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacer un adecuado abordaje completo de todos los niños que padecen este tipo de alteraciones, ni para quedarnos cortos ni para quedarnos de más, ¿no? Sino para que lo que deba de ser sea tratado como debe de ser tratado. Y me consta que José Carlos es un experto en eso, porque además muchos de mis pacientes los he referenciado con él para este tipo de evaluaciones, y muchos reciben tratamiento. El tratamiento es otro tema que es un poco complejo, pero no lo vamos a tocar ahora. Pero el resultado es muy bueno, ¿no? El resultado les va muy bien, empiezan a crecer y se vuelven completamente normales, ¿no? Entonces, pero bueno, si alguien quiere ir contigo, José Carlos, ¿dónde te localiza? Bueno, yo tengo mi consulta en 2 sitios, en el Hospital Español, el teléfono es, por si lo necesitan, Por favor, 52 54 41 29, y en el Hospital ABC Santa Fe, el Centro Médico ABC Santa Fe, y el teléfono es 16 64 72 27. Mi correo electrónico es dr, así como doctor, dr.jc de José Carlos nefro, nefro, @gmail.com, para cualquier duda que ustedes tengan. Ok, perfecto. Entonces, ahí para hacer alguna cita, para localizarte, mandarte un mensaje, en alguna red social, ¿tienes alguna que te localicen? Igual en Twitter, @docjcromo, con muchísimo gusto. Pues ya saben, ahí lo tienen, está al alcance de ustedes. Vamos a platicar con él, externenle dudas, visítenlo, ¿no? La verdad es que es un excelente médico, y la verdad es que les va a ayudar muchísimo, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Vamos Jaime. cerrando, danos alguna recomendación, algo extra, adicional. Que quisieras. Siempre una pregunta que es como muy útil es que siempre los papás no tienen muy claro cuánta agua debe tomar su hijo. Ah, perfecto. El agua evidentemente va cambiando conforme los niños van ganando peso y su superficie corporal cambia, ¿no? No es lo mismo un agua del niño que tiene 1 año de edad al niño que tiene 16 o 17 años, ¿no? Pero lo importante es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no deben de tener sed, ¿no? Cuando los niños pidan agua hay que darles agua natural, no hay que darles jugos, no hay que darles refrescos, no hay que darles, no hay que enseñarles a tomar agua de otra cosa que no sea agua natural, ¿no? Porque siempre me preguntan a los papás, oye, ¿le puedo dar un juguito, le puedo dar un poco de refresco? La respuesta es no, tienen mucho azúcar. Número 1, número 2, las bebidas carbonatadas pueden generar también alteraciones a nivel renal. Entonces, lo adecuado que debe tomar un niño es agua sola. A la comida puedo hacer agua yo en la casa de Jamaica, puedo hacer agua de limón. Bueno, con ingredientes naturales y con una cantidad muy baja de azúcar se puede, pero no bebidas procesadas. Eso hay que enseñarle a nuestros niños, a que aprendan a tomar agua, ¿ok? Importantísimo recomendación, y hay que llevarla a cabo, porque hemos sido este país principal consumidor de refresco en el mundo, y estamos viendo muchas consecuencias de ello, obesidad, hasta el mismo coronavirus que nos ataca más y nos da mayor mortalidad, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es este hábito. Así es. Bueno, muchísimas gracias, de veras, José Carlos. Encantado, Jaime. Esperemos seguir con Me nuestros quedé temas. con muchos temas, Encantado. el tipo de agua, muchas cosas que luego vamos a mencionar. Sí. Quiero invitar de veras que volvamos a platicar. Sé que hay mucho interés de esto. Igual, todas las preguntas que tengan, mándenmelas. Yo se las voy a hacer llevar a José Carlos. Y en el próximo programa pues, responderé. Y si hay muchas, pues hacemos un programa especial de eso. De puras preguntas y respuestas. Encanta. Claro que y, sí. luego, pues hasta en vivo. No sé, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pues Te lo sí. agradezco mucho. Encantado, Jaime. Gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Bueno, pues muchas gracias a todo el público que nos escucha en imperfecto.com.mx/radio, en el programa Escucha tu Salud con el doctor Jaime del Río, y seguimos en otra entrega, en otra entrevista, y nos vemos pronto.